Dios se bendiga. Buenos días. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, hablando sobre la Biblia, específicamente el libro de Génesis, capítulo 25. Libro de Génesis, capítulo 25. El capítulo, el pasaje se llama Los descendientes de Abraham y de Cetura. Sucede que Abraham eh, se le muere a Sara, era su primera esposa, su esposa más bien. Bueno, no menciona la Biblia si antes de eso se había casado Abraham. Recuerden que Abraham tenía 75 años cuando se casó con Sara. Entonces, pero bueno, no menciona la palabra que haya tenido otro matrimonio, ni de Sara tampoco se menciona algo así. Bueno, entonces muere Sara y eh, se consigue otra esposa, Sétura, la cual le dio hijos, ¿verdad? Pero hay un detalle muy importante, que Dios le había dicho a Abraham claramente: en Isaac te será llamada descendencia. O sea que los hijos que tenía, que tuvo después, no contaban, ¿verdad?, para heredar lo espiritual, por así decirlo. Lo que portaba Abraham más bien, ¿verdad?, que era, Abraham era profeta, entonces todo lo que portaba Abraham se lo pasó a Isaac, porque así Dios lo estableció. Y bueno, esta mujer Setura se casó con Abraham y le dio hijos: Simram, Joxán, Medan, Madián, Isbac y Suba. Seis, seis hijos más tuvo, en total tuvo siete, ¿verdad? Uno con Sara y seis con Setur. Dice que Joxán engendró a Seba y Edán. Los hijos de Edán fueron Asurim, Letusim y Lumim. Y ahí prácticamente da la genealogía de sus hijos. Dice que hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Hilda, sus nietos, todos estos fueron hijos de Setura. Es decir, sus nietos, ¿verdad? Bueno, y dice: Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. O sea, lo que portaba él como profeta, sus bienes, la mayor parte de sus bienes se los dio a, si no es que todos, se los dio Isaac. Y, pero los hijos de sus concubinas, aquí hay algo interesante, dijo sus concubinas, o sea que tenía Setura y tenía, me infiere el texto que las concubinas de Abraham las tuvo desde Sara, porque aquí no menciona el nombre de ellas, ¿verdad? Dijo que tomó otra esposa. Una cosa es la esposa, ¿verdad?, señora de la casa, y otras son las concubinas. Aquí dice claramente que a sus concubinas dio Abraham dones, hijo de sus concubinas, y lo envió lejos de Isaac su hijo, mientras se lo envía hacia el oriente, a la tierra oriental. Eso me recuerda perdón, Job, que vivía en el oriente. Interesante. Bueno, no estoy diciendo que Job sea descendiente de Abraham, sino que para allá envió a sus hijos a Abraham, ¿verdad? Entonces, eh, pues es interesante. Entonces, tuvo muchos más hijos, solo que aquí no se menciona, solo se mencionan los hijos de la esposa, ¿verdad?, de la señora de la casa, que fueron primeramente Sara y después esta Setura. Y también tuvo otros con sus concubinas. Bueno, eh, y bueno, al final termina muriendo también Abraham. Versículo 7: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años. Ahí ya empezó a disminuir eh, la edad, ¿verdad?, de los hombres. Incluso recuerden que Dios en el capítulo 6 declaró que el hombre podía vivir nada más 120, ¿verdad? Y ya pasan generaciones y generaciones hasta Abraham, y todavía eso no se cumple. Aquí dice que Abraham vivió 175, o sea, poco más, bastante más de lo que Dios estableció. Bueno, no es la primera vez que hace eso. Recuerden que un rey de, de Judá, ¿verdad?, Eh, le dio 15 años más de vida.
y ya estaba declarado que él moriría, ¿va? Entonces incluso le vio un profeta y le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. No, le envía al profeta, le declara que va a morir, ordena tu casa y se pone a llorar y Dios le da 15 años más de vida. O sea que, bueno, Abraham le dio más años de vida, más de lo que él estableció, porque dio gracia delante de sus ojos, porque fue un hombre bastante correcto, ¿verdad? Así lo dice Dios, ¿verdad? Que Abraham tenía temor de Dios y por lo tanto pudo haber incluso sacrificado, ¿verdad? A Isaac, porque Dios así se lo mandó. Entonces dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano lleno de años, y fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Muy interesante. Recuerden que eso se dice mucho en la época de... De hecho, prácticamente todo el Antiguo Testamento que son unidos a sus padres. Recuerden que antes de Cristo había infierno y seno de Abraham. Nadie podía ir al cielo, ¿verdad? Porque no se había pagado el precio por eso. Entonces Abraham fue a... De hecho, por Abraham, a ese lugar se le puso seno de Abraham. Pasa que, cuenta, yo lo escuché de Gigi Ávila, que el infierno entonces estaba dividido. Uno en donde había puro tormento y otro en donde descansaban los muertos. Las personas que iban a ser salvos, ¿verdad? Las personas que estaban destinadas para ir al paraíso antes de Cristo. Ese lugar se llamaba Seno de Abraham en honor a este primer profeta de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. En honor a él, le puso seno de Abraham por lo obediente que fue, que incluso estuvo a punto de dar a su hijo, ¿verdad? O sea, Dios impidió eso, ¿verdad? Que sacrificara a Isaac porque él temía a Dios. Entonces por ese temor Dios lo honró, ¿verdad? Y le puso a ese lugar seno de Abraham. Y además pues servía como referencia, ¿verdad? Porque al final de cuentas el pueblo iba a ir específicamente a ese lugar. Por aquí dice que fue unido a su pueblo. Versículo 9. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Suar Eteo, que está enfrente de Mamre. De hecho, ahí mismo enterraron a Sara. O sea, en la cueva donde enterraron a Sara, fueron a enterrar a Abraham. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Y aquí especifica, ya fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del Betequeme. Entonces aquí ya Isaac ya estaba casado y empieza Dios a tratar con la vida de Isaac. Tres se consideran los patriarcas. No, perdón. Son 12 los patriarcas, ¿verdad? Pero está Abraham también, está Isaac y está Israel. Pero los patriarcas son 12. Pero bueno, el pueblo de Israel hasta nuestros días venera en cierta forma a Abraham. O sea, no lo adora, sino que lo tiene como un gran líder, ¿verdad? Un gran patriarca de su pueblo. Entonces aquí Isaac empieza a ser tratado por Dios. Y el siguiente pasaje trata de los descendientes de Ismael. Recuerden que Dios fue muy claro. No eligió a Ismael para que fuese guía de su pueblo, sino Isaac, de su futuro pueblo, sino Isaac. Aunque de Ismael también le prometió a Abraham que iba a hacerlo una gran nación. Y prácticamente da la genealogía a partir del versículo 2 hasta el 18. Y dice que tuvo Abraham con Agar un hijo, ¿verdad? Ismael. Dice, primogénito de Ismael fue Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getub,
Nafis y Sedema. Esos fueron los hijos de Ismael, nietos de Abraham. Dice, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes. Exactamente fueron 12 los hijos que tuvo Ismael en total. Y cada uno dice que habitaba en una villa, en su propia población, casi que un clan. Bueno, por no decir que era un clan. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137, mucho menos que Abraham, que vivió 175 y empezó así a disminuir la edad, poco a poco, ¿verdad? La edad de las personas. Y visitaron desde Ávila hasta Sur, que estaba enfrente de Egipto, viniendo a Siria y murió en presencia de todos sus hermanos. O sea, toda esa región es puro desierto, ¿verdad? Desde el Sinaí hasta Irán, Siria, todo es puro desierto. Aunque antes, recuerden, Irak, ¿verdad? Donde quedaba Babilonia, relata la historia universal que había mucha flora, mucha fauna, pero pues se volvió desierto también. Recuerden los jardines colgantes. De hecho, en una ocasión, un presidente de Irak prometió $1.000.000 a la persona que le pudiera edificar los jardines, ¿verdad? Porque allá es un territorio demasiado seco. Y pues nadie pudo, nadie pudo. Eh, bueno, entonces termina la genealogía de Ismael. Dios lo puso en la Biblia, aunque no fue considerado su simiente de Abraham, ¿verdad? Eh, pero aún así era su hijo. Y Dios decidió ponerle ahí la genealogía de este Ismael. Entonces, versículo 19, nacimiento de Jacob y Esaú. Aquí viene la historia de la familia de Isaac, ¿verdad? Este Jacob y Esaú, sus dos hijos, aunque de los dos solamente eligió a uno, ¿verdad? Para que siguiera la, la creación de su pueblo. Entonces, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿verdad? Hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermano de Labán arameo. Dice que Abraham tenía 40 años. Y aquí creo que viene el dato de a la edad a la que Abraham que iba a sacrificar a Isaac. Entonces se casó a los 40, o sea, y no menciona la palabra que ella tenido esposa antes. Abraham se casó hasta los 75, o sea, 35 años después que su hijo. Dice Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Versículo 21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Interesante. Rebeca era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Aunque aquí eh, se arregló rápido, ¿verdad? Lo que dice, y concibió a Rebeca su mujer. Eh, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y fue a consultar, pero no dice cómo. Si le envió un profeta, si un sacerdote, si en oración. No dice específicamente cómo, sino que lo consultó. Y le respondió Jehová, porque al final de cuentas le dijeron a Dios, no, ayúdanos porque queremos un hijo y nada más no llega. Entonces, dice, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Bueno, cuando nacen nacidos dos hijos en un solo parto, incluso más, sucede que pueden ser idénticos o pueden no serlo, incluso puede ser un varón y una niña. Aquí eran dos varones, pero no eran idénticos. De hecho, no eran idénticos. Recuerden que Esaú era muy velludo, ¿verdad? Y Jacob era lampiño, no tenía pelo, no tenía vello en los hombros, ¿verdad? En el cuerpo como lo tenía su hermano. Entonces no eran gemelos idénticos. Dice, salió primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú era rubio, rubio, o sea, o lo heredó de su mamá o lo heredó de su papá. No dice exactamente de quién heredó ese el color de cabello. Era rubio, obviamente tenía ojos claros. No dice de qué color, pero tenía ojos claros. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Dice que traía la mano de Jacob, estaba trabada al talón de Saúl, ¿verdad? Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio luz. Me recuerda mucho a la serpiente y a Eva. Y ella te heredó el cañar. ¿Qué significa el talón? Una parte sensible del cuerpo, ¿verdad? Eh, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Estaba buscando el dato que os comenté. Recuerdo haber leído que Isaac creo que tenía 35 años cuando su papá lo quería sacrificar. Y se casó a los 40. Lo leí, creo que tal vez venga en otro libro, no recuerdo, pero sí estaba grande Isaac, y tenía un poquito más de 30 años Isaac cuando su papá lo quería sacrificar. Pero bueno, tenía 60 años cuando ya lo dio a luz. Entonces estuvieron pidiendo durante 20 años hijo, ¿verdad? Durante 20, bueno, recuerden que se casó a los 40 y sus hijos los tuvo hasta los 60 años. Entonces aquí pues vemos la insistencia. Tal vez no sea al principio, tal vez no le dieron mucha importancia, pero vieron que pasaron los años y nada más no. Y, pero aquí dice que cuando Isaac oró a Jehová por su esposa, que se lo aceptó Jehová, entonces no fue cosa de Dios, ¿verdad? Sino que eh, no le habían tomado mucha importancia a eso de tener hijos, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta 20 años después que había un problema, ¿verdad? Y decidieron meter a Dios en el asunto. Y sí, lo aceptó Dios. Entonces, infiere que esos 20 años intentaron con sus medios tener un hijo, ¿verdad? Y no lo lograron hasta que intervino Dios. Eso me recuerda mucho a las parejas contemporáneas que intentan por inseminación artificial, ¿verdad? No meten a Dios con sus propios medios más prácticamente. Y aquí, pues la Biblia eh, nos da a entender que si hay algún problema en la vida aquí, en la vida del matrimonio, ¿verdad? Que deben de meter a Dios en el asunto y Él les va a resolver. Pero bueno, infiere el texto que esperaron 20 años. Aquí no dice que intentaron durante años pedirle. Abraham sí. Recuerden que Abraham sí especificó, ¿verdad? Que desde los 75 le pidió un hijo a Dios y no se lo dio hasta los 100. Pero Abraham clamaba continuamente, ¿verdad? Aquí no dice eso. O sea, no dice que Dios le dijo, no, sí, pero hasta después no. Aquí fue cosa de Isaac y de Rebeca de no haber metido a Dios antes en el asunto para que nacieran sus hijos.
Interesante. Entonces así acaban, nacen los hijos de este Isaac. Y el siguiente pasaje se llama Esaú. Vende su primogenitura. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, o sea, muy fuerte y vigoroso, le gustaba el trabajo del campo, ¿verdad? El trabajo, agricultura, ganadería, hombre del campo. Aquí dice hombre del campo, que hay en el campo de agricultura, ganadería, incluso minería en aquellos días. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, quieto, quieto, o sea, que no le gustaba trabajar. Bueno, no dice a qué se dedicaba este Jacob, no dice específicamente qué cosa hacía Jacob, aunque al final recuerden que cuando se va con Labán, eh, termina siendo pastor de ovejas, ¿verdad? Pero aquí dice que estaba en las tiendas solamente, que no hacía otra cosa. Pero bueno, entonces Isaac amó más a Esaú, porque comía en su casa, más Rebeca amaba a Jacob. O sea, entre Isaac y Esaú había un lazo un poquito más fuerte, ¿verdad? Incluso era Esaú, ¿verdad? El que iba a darle comida a su papá, a Isaac, ¿verdad? Entonces Isaac pues agarró un poquito más de cariño con Esaú. Pero bueno, como les había dicho anteriormente, tal vez había eh, un anhelo por parte de Esaú, ¿verdad? La bendición. Recuerden que esa es una de las cosas que se pelean estos dos, la bendición de Isaac. Pero bueno, no dice específicamente que Esaú fuese amable con su padre Jacob por algo, ¿verdad? Pero bueno, sí había mucha atención por parte de Esaú hacia Isaac, ¿verdad? Tanto que le daba de lo que él cazaba. Versículo 29. Y que usó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo: Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Algunos dicen que ese potaje pues es lentejas, que lo que estaba preparando Jacob era lentejas. O sea, Jacob le gustaba cocinar, le gustaban las cosas de... Aquí dice que cocinaba Jacob. Eh, pero bueno, como les dije, terminó siendo pastor de ovejas. Eh, dijo Jacob a Esaú. Ok, 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Es decir, la bendición por ser el mayor. Bíblicamente, la persona que nace primero recibe más, creo que es el doble que lo que reciben sus hermanos, por haber sido el primero. Sí lo leí porque el primer hijo se lo considera el vigor del padre, ¿verdad? Por eso recibe más. Este, creo que lo leí cuando Adán, pero bueno, sí lo menciona en la Biblia que el primero se considera el vigor de papá, por eso recibe el doble de bendición. Entonces, versículo 32, entonces dijo Saúl: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Bueno, esto lo escuché de Gigi Ávila. ¿Por qué decía este Esaú que se va a morir? Porque era buscado y perseguido. Esaú. Esaú era buscado y perseguido. Dicen que se la pasaba con las muchachas, ¿verdad? Y la gente haciendo cosas indebidas por ahí, y pues ese lo estaban buscando para matarlo.
Eh, Como le dije, a veces lo escuché de Ávila que dice que por eso Esaú decía que se iba a morir porque se la pasaba con las muchachas. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, su bendición. Aquí no le robó Jacob nada, sino que hizo una venta. De hecho, y el propio Esaú cocinaba. Ah, bueno, dice la palabra que comía de su casa, de lo que él cazaba. O sea, él traía animales de la cacería y todo eso, pero bueno, no menciona que Esaú le cocinaba, sino que llevaba a su casa los animales y a lo mejor Rebeca, su mamá, le hacía de lo que Esaú cazaba, ¿verdad? Entonces, eh, pues aquí Esaú no se preparó el potaje. Es interesante indagar, vamos a indagar un poquito. Dice que Isaac comía de la casa de Esaú, pero no que Esaú le preparaba eso. Pues en fin, el texto que en realidad lo hacía un siervo a la misma Rebeca, su esposa, ¿verdad? Aunque Esaú cazaba, eso sí. Y Jacob, aquí dice que Jacob específicamente sí guisaba, el hombre era chef. Y bueno, Esaú llegó del campo cansado, dice. Total, termina vendiéndole su primogenitura la doble porción a este Jacob. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así nos ofreció Saúl la primogenitura. O sea, no es que la haya... Bueno, aquí dice que la despreció, pero había una razón muy poderosa, como les comenté. Eso era buscado, ¿verdad? Lo escuché en otros predicadores, eso era buscado por andar ahí haciendo cosas indebidas con las muchachas del lugar. Y por eso él decía que se iba a morir. Y por eso pues no le importó, ¿verdad? E incluso más adelante en los siguientes pasajes menciona que Saúl lloraba, ¿verdad? Mucho por haber hecho eso. Incluso este Isaac bendice al final a Esaú, ¿verdad? Pues al final no se queda solo, no se queda con las manos vacías. Pero como les digo, había pecado. Esaú no perdió la bendición porque salió de sí, sino por el pecado que tenía encima, ¿verdad? Tenía mucho pecado sexual encima y fue por esa razón, ¿verdad? Pero al final, bueno, no se quedó con las manos vacías y pues de todas maneras, Isaac, si bien le dio la bendición a su otro hijo, tenemos un padre, ¿verdad? Que nos bendice, un padre en los cielos que nos bendice con todo lo que necesitamos, independientemente del que papá de la carne, ¿verdad? Te bendiga. Entonces, aquí lo que debió haber hecho era pues convertirse, ¿verdad? Arrepentirse de sus maldades para obtener la bendición de Dios, ¿verdad? Directamente. Bueno, entonces así termina el capítulo 25 del Génesis, en que Saúl pues menosprecia la primogenitura, porque creía que le iban a matar. Llegó cansado por de nuevo corriendo de delante de sus perseguidores. Entonces empezamos el capítulo número 26, Isaac en Gerar. Gerar, de hecho, ahí reinaba
si no me recuerdo. Tiene su raíz Gerar. Bueno, más adelante voy a buscar eso, pero bueno, vamos a dejar la práctica hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega. Dios te bendiga. Déjame tu comentario.